Arevalo, soy estudiante de la Escuela Normal de Ixtlahuaca en la licenciatura de la Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. En esta ocasión vamos a abordar un tema bastante interesante, sobre todo para ti, mamá, papá, que tienes un adolescente en casa, o si tienes a alguien próximo a entrar a esta etapa, o bien si eres un adolescente o conoces a alguien, que seguramente es así, que está en esta etapa. Te invito a ver este video que contiene información sobre el porqué de muchos comportamientos que se tienen en esta etapa y cómo puedes lidiar con ellos. Comenzamos reconociendo que la adolescencia es una de las etapas más importantes en la vida del ser humano, y no solo importantes, sino que también difíciles, ya que viene acompañada de una serie de cambios tanto físicos como psicológicos que pueden entrar en controversia a la hora de relacionarnos con las demás personas. Para ponerte un poquito más en contexto, te invito a que recuerdes aquella etapa en la que el mundo estaba en contra de ti, o si estás pasando por ella, pues tenla presente porque te voy a explicar el porqué de esto. Bueno, comenzaremos con un poquito de teoría viendo el punto de vista de la neurociencia. ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente que nos hace reaccionar o comportarnos de cierta manera en la adolescencia? Bien, primero debemos saber que nuestro cerebro hasta esta etapa únicamente ha alcanzado cierto porcentaje de desarrollo de toda su capacidad, y es en esta etapa donde surge esa madurez o donde se pretende que alcance el máximo desarrollo. Entonces, en esta etapa se van dando ciertos cambios en muchas de las áreas, las cuales tienen diferentes funciones, como te lo voy a explicar a continuación. Primero, la corteza prefrontal. Esto se encarga principalmente de procesar información cognitiva. Se vincula con funciones ejecutivas que nos permiten planificar, solucionar, memorizar o formar ideas. Después tenemos al cuerpo calloso, que conecta los hemisferios, coordinando sus funciones. Este se encarga de las combinaciones y las permutaciones. A esto le debemos la riqueza social, cultural, artística, científica, tecnológica y creativa que tenga el ser humano. Después sigue el área septal, que se encarga de los procesos asociados al miedo, el placer, la agresividad y otras emociones, según han revelado recientes avances. Posteriormente, el tálamo, que es el que se encarga de retransmitir el motor y señales sensoriales a la corteza cerebral. Se encarga también de lo que se conoce como sueño-vigilia, la atención y conciencia y la regulación de emociones. Este es de los más importantes en esta etapa. Tenemos también al hipotálamo, que se encarga de la regulación de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la sed, el hambre, los sueños y la presión arterial, así como la liberación de ciertas hormonas. El hipocampo se encarga de la memoria episódica y espacial. La amígdala, por su parte, se encarga del procesamiento y almacenamiento de las relaciones emocionales, recibe las señales de peligro y es la encargada de la autoprotección. El mesencéfalo regula el movimiento y la estabilidad del cuerpo, así como los procesos visuales y auditivos. Bueno, como ya mencionaba, todas estas áreas del cerebro están en un desarrollo, por lo que es completamente normal que los adolescentes tiendan a tener esa estabilidad que los caracteriza. Y no es que sus comportamientos deben de ser aceptados o considerados correctos, simplemente deben ser catalogados como lo que son, algo completamente normal que pasa dentro de este periodo. Por lo tanto, debemos de saber cómo manejar esta situación para no entrar en conflicto con ellos. Como seguramente sabes o recuerdas, esta etapa de la adolescencia se caracteriza porque se forman lo que llamamos culturas juveniles. Esto debido a que los adolescentes están en una búsqueda de su identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Dentro de este proceso, ellos buscan aquellos intereses comunes, prueban cosas nuevas o incluso buscan rechazar lo que se les ha inculcado desde pequeños, debido a que quieren marcar de alguna forma su identidad. Así que lo ideal no es restringirlos, tampoco someterlos a adoptar ciertas conductas. Está bien dejarlos probar siempre y cuando obviamente se establezcan esos límites, no juzgar sus actitudes como malas, equivocadas, erróneas, sino como algo que se puede mejorar o pues ya incluso en dado caso necesario cambiar. Ahora, otra de las cosas muy importantes es que no se vive de la misma manera un adolescente hombre que un adolescente mujer. Estos tienden a tener su proceso completamente diferente
debido a sus intereses. Según algunos datos e investigaciones, los adolescentes varones buscan más aquello que los diferencia de los otros, establecer metas como una carrera o un trabajo a futuro, mientras que las mujeres tienden más a irse por aquellos lazos sentimentales, por pensar más en formar una familia o incluso en la maternidad. Sin embargo, ahora es sabido que la mujer ya no únicamente busca esto, sino que busca también sobresalir en la sociedad y pues tiene que lidiar en algunos casos con ambas partes, tanto sus lazos emocionales y la familia como su realización como persona, como mujer, como profesionista. Entonces, en algunos casos suele ser mayor el reto de las mujeres en la búsqueda de identidad. Otro factor que también influye de manera significativa en este proceso es el cómo eres tú como papá, como mamá. ¿Eres un papá democrático? Es decir, que estimulas la participación del adolescente en la toma de decisiones y consideras sus alternativas. Esto pues puede propiciar la posibilidad de fomentar el progreso en su formación de la identidad. Si eres un papá autocrático, seguramente controlas la conducta de tus hijos y no permites expresar opiniones y promueves la exclusión de la identidad. Esto pues obviamente no es algo muy factible, ya que se relaciona con los siguientes, que son los padres permisivos, los cuales brindan poca orientación en la consideración de alternativas y permiten la libertad de tomar decisiones propias. Sin embargo, estos adolescentes tienden a caer en lo que es la difusión de la identidad y estancarse ahí. Estos dos últimos hay que tener cuidado porque no están permitiendo ese desarrollo que se pretende alcanzar en esta etapa. Lo más recomendable aquí es que como papá, como mamá, te sepas acercar a tu hijo, saber comunicarte con él, ya que también en esta etapa, si uno como papá, como mamá, se la pasa criticando o rechazando las actitudes, elecciones e ideas de sus hijos, obviamente están generando una apatía hacia ti mismo de parte de tu hijo, por lo que no esperes que te haga caso más adelante, no esperes que sea, mucho menos que sea como tú. Entonces lo ideal pues es comunicarte, no para que lo hagas como tú, sino para que en ese proceso él se sienta con esa confianza de poder elegir una buena decisión y que no pasa nada si decide cambiarla o si reconoce que está mal. Esto es importante porque en esta etapa los adolescentes o las personas que no se sienten apoyadas o aceptadas por su núcleo familiar tienden a buscar esa aceptación en otro lado, en este caso en su círculo de amigos o de compañeros. Y esto pues también puede generar ciertos problemas, ciertos conflictos si estas influencias no son buenas, si tienen los mismos problemas en casa, por lo que buscan algunas otras alternativas. Como ya mencionaba anteriormente, se tiende a formar estos grupos juveniles. Muchos adolescentes tienen la curiosidad de probar, de saber si son parte de estos grupos sociales. Sin embargo, no todos permanecen ahí. Muchos finalmente encuentran lo que quieren ser y a dónde quieren ir. Sin embargo, la mayoría que suele tener este tipo de problemas de rechazo, de exclusión, tienden a perder su autoestima y quedarse estancados dentro de estos grupos, lo cual no está mal, pero no es lo recomendable para un adolescente, ya que puede incluso tener algunas limitaciones para su desarrollo, para su realización como persona y como lo que pretende o lo que pudiera llegar a ser. Bueno, esta ha sido alguna información teórica que te puedo compartir desde el punto de vista de la neurociencia en cuanto al desarrollo del cerebro adolescente y de su desarrollo socioemocional. Espero que te haya servido y recuerda que todos pasamos por esta etapa. A lo mejor tú como papá, como mamá, ya tienes una idea clara de lo que está bien, de lo que no está bien, de lo que es correcto y de lo que no, pero recuerda que también pasaste por este proceso y ellos que están en él no tienen todavía esa certeza, ese conocimiento, esa experiencia, por lo que la están adquiriendo. Por lo que te invito a que en lugar de tratar de controlarlos, de cambiarlos, algunos dirían de guiarlos por cierto camino, mejor te recomiendo acercarte a ellos, establecer una buena comunicación y crear esos lazos de confianza para que tú le permitas a él desarrollarse y realizarse como la persona que quiere ser.